Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, muy contenta que nos acompañe una amiga, una profesora, una docente y una gran persona, aparte de una conocedora de la obra de Borges, increíble. Adelante, Alicia Ardiles. Hola, Susana. Qué lindo estar otra vez en casa porque me hacen sentir tan bien. Yo ya estoy en mi casa cuando hacemos estas charlas, así que es un placer volver a encontrarme con vos y con toda la audiencia, porque a vos te ve gente de todo el mundo, te escuchan. Sí, pero además te digo que el blog que hicimos de todo Borges, recién te decía antes de empezar el programa, la gente que por ahí tiene mucho miedo todavía, como vos decías, acercarse a Borges en inglés, en difícil, cuando vos le das una apertura de tantos documentos, de cuentos, que la gente no tiene idea de una esos mirada del mundo. ¿Cómo y se puede ver el mundo desde otro lado, de otra manera? ¿Cómo te ilumina cosas? Y recién hablábamos porque tenemos una alumna de Alicia, Teresa, que está en Japón. Y entonces, voy a decirlo porque es así. Sí, realmente fantástico. Entonces está en un grupo y empezaron a comentar, ¿no? De los poemas japoneses. Y entonces ella empezó a hablar de Borges, ¿no? Y lo que había escrito Borges. Haikus. Claro. Y entonces, fue increíble. Bueno, digamos, contémosle a la gente que tal vez algunos no conozcan que el haiku es un poema de origen japonés, es esencialmente japonés, esa estética maravillosa de un trazo y es una ola. El haiku es un poema de 17 sílabas que busca capturar un instante, es como si sacáramos una fotografía, como si el mundo se detuviera y, y atravesamos la imagen del mundo. Y solamente con 17 sílabas poder contar eso, lo cual requiere una maestría. Además, el haiku, a partir de Matsubayo, que, bueno, es una hermosa historia la de este guerrero samurái que cuando muere su señor deja las armas completamente y se dedica a la filosofía zen, a la meditación, e incorpora la filosofía zen al haiku. Y es el maestro del haiku reconocido ya históricamente. Hay una historia que lo pinta, pero maravillosamente. Yo no voy a decirte el haiku en japonés porque lamentablemente no es un idioma que maneje, pero te doy la traducción. Cuentan que iba Matsubayo con un discípulo por su jardín en esa conversación, aprendizaje, que se parece un poco a lo que hacían los antiguos griegos en el siglo V, ese caminar conversando, y se acerca otro discípulo y le dice, maestro, he hecho un haiku, libélulas, arráncale las alas y serán vainas de pimienta. Y Matsubayo dice, no, has matado las libélulas. Mejor di, vainas de pimienta, ponle alas y serán libélulas. Y esa es la esencia del haiku. Es muy difícil capturar el espíritu
japonés del haiku. Nosotros tenemos en América, es algo que he aprendido muchísimo. Benedetti tiene haikus maravillosos, pero el haiku americano no tiene el espíritu, la sensibilidad japonesa. Dicen que Borges sí había logrado esa comunión y tiene haikus impresionantes como ¿qué es esa luz que se apaga? ¿Un imperio o una luciérnaga? Vos Es una fíjate que todas maravilla. esas líneas y podemos conversar sobre el tiempo, sobre la finitud, sobre la eternidad un día. Podemos hacer todo un programa nada más que con ese haiku. La Y vieja además, mano sigue trazando versos para el olvido. Y con ese haiku hablamos de toda la vida de Borges, sus dos linajes, la épica. Es un instante, pero ese instante significativo que Borges marca también en su literatura, ese momento en que un hombre sabe para siempre quién es, ese despertar, bueno, ese correr el velo de Maya y ver encerrado en 17 sílabas. Y nuestra Teresa, querida compañera, de golpe se encuentra en un micro con todos hablantes españoles, recorriendo Japón leyendo los haikus de Borges. no, pero para ver lo universal, ¿no? De Borges, porque decía que el guía que estaba, ¿no? Era un amante de Borges y siempre en las excursiones incluía Sí, este aporte, ¿no? Porque para poder sí, hacer eso, no solamente tenés que tener una inteligencia importante, sino sobre todo por la capacidad de síntesis. Porque el tema es cómo él, pero que esto también lo vemos en los cuentos, ¿no? O sea, donde de repente no son cuentos largos, novelas, no, no, no. Por ahí es una hoja, dos carillas, y cada vez que lo leemos encontramos algo distinto, ¿no? Entonces, exactamente. creo que vos le das esa, o sea, mostrás a lo largo de tu trabajo de docencia, esa apertura de Jorge, de Jorge Borges, que de alguna manera lo han querido crucificar, ¿no? Como la cosa solemne, soberbia, elitista, ¿no? Y cuando él habla de cosas, yo me acuerdo que me quedé impresionada cuando vos nos hiciste leer una documentación cuando habla del fascismo, cuando habla de Hitler, no, esas cosas que no se conocen. Y digamos, en un momento muy difícil que nadie hablaba, ¿no? Exactamente, Entonces, el valor de hablar cuando todos callan. sí. Sí, Y hoy, sí. bueno, elegimos un tema que es fascinante, porque además, como psicoanalista, es fascinante, que tiene que ver con los sueños y Borges, que es un tema central en Borges, ¿no? Sin duda, porque los sueños para Borges son la vida misma. No podemos, no podemos comenzar a hablar de los sueños en Borges sin tener presente que el idealismo filosófico de Borges, el mundo es la construcción que el sujeto hace del mundo. Yo no sé, nunca sabré cómo es el mundo. Y esto lo podemos ampliar al otro claramente. Lo que vemos es nuestra construcción del mundo y del otro. ¿Y qué es el sueño? Sino la construcción tal vez más propia del sujeto, porque es donde se caen todas las máscaras. ¿Y la literatura acaso no es un sueño dirigido? Entonces, lo que Borges hace, indagando, tratando de atravesar las barreras del sueño, es indagar en el hombre, en lo profundo, en el mundo y en lo que tal vez sea para él la construcción más maravillosa del hombre, que son las letras.
pero cada pieza literaria es el sueño de un hombre que lo impone a la realidad. Y esto es maravilloso, porque yo les pregunto, vamos a hablar 2 minutos de Julieta. ¿Y en qué Julieta estás pensando? Sin lugar a dudas, todos vamos a la Julieta de Shakespeare. Y la Julieta de Shakespeare fue un sueño de Shakespeare. Un sueño que él implantó en el mundo. El sueño de uno es ahora el sueño de todos. Sí, pero vos sabés que la gente cómo va a la casa de Julieta que no está. Decime si eso no es un fenómeno, pero increíble. Que se vayan a la casa de Julieta. Sí, pero aparte el guía te dice, no existió, no. Pero... no, y no importa, porque el sueño de uno es más fuerte que la realidad del mundo. Ahí hacemos todo fila para tocar la estatua de Julieta y mirar el balcón, y la gente suspira abajo del balcón. Y vos decís, Dios mío, cuando te corres, cuando salís de ese mundo maravilloso que es el sueño, el sueño de Shakespeare, y te volvés a esta pobre realidad, porque el mundo del sueño es como el Technicolor, al lado de la realidad que vivimos en blanco y negro. Bueno, para nosotros, digamos, la persona cuando no sueña, no es que no sueña, todos soñamos, pero no recuerda el sueño, es más fácil que haga enfermedades psicosomáticas graves. Es decir, por eso es tan importante, incluso las pesadillas, que tiene todo un artículo, Borges, de pesadillas, y un libro de sueños, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico, digamos, es muy importante el soñar. Y entonces, él, bueno, es maravilloso porque como en el sueño se dan desplazamientos, modificaciones, condensaciones, y él en los cuentos hace eso, de repente venimos por un lado, terminas con otro, ¿no? Y bueno, es maravilloso, ¿no? Esa combinación perfecta de realidades diferentes, donde, y la literatura tiene ese plus, que es un sueño, o sea, es como si pudiéramos tomar la materia de los sueños y moldearla. Eso es una obra literaria. Un sueño que ha sido moldeado. Por eso podemos sumergirnos en un cuento, en una novela, en el arte en general, y estamos en otro nivel, en otro mundo, en otra realidad. ¿Quién no se ha sentido parte de una historia mientras la leía? ¿Quién no ha caminado el arrabal de Rosendo Juárez? ¿Quién no suspiró por la lujanera? Cuando vos estás en el cuento, te salís de tu pobre ámbito en el que vivimos y entramos en esa plenitud. Yo creo que nadie que haya leído el Aleph no ha bajado los 19 escalones del sótano de la calle Garay. Sí. Son esos ojos increíbles del arte, en este caso del poeta, que pueden trazar un camino entre el sueño y lo que llamamos realidad, y bajar el sueño al mundo. Además, él cuando habla del sueño, yo te comentaba la historia de Jean Smith, el sueño de una mariposa, que al despertar, la historia de no sabía si era un hombre que había soñado, o que esa mariposa, o era una mariposa que había soñado un hombre. Estaba soñando que era un hombre.
si querés Sí, describirlo, pero que es claro, interesante esto, es quién soy, muy ¿no? antiguo, porque si nos remitimos a la historia de los sueños empiezan a recopilarse cuando el hombre empieza a escribir, ya empieza a relatar sueños. O sea, es el género más antiguo. El buen Homero nos habla de los sueños. La historia de Chuang Tzu dice que Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Y era tan vívido su sueño, tan real, que al despertar ya no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o era una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Y bueno, en el plano psicológico creo que esto es para, para conversarlo muchísimo. Es que a veces un sueño te puede llevar varias sesiones. Y Sí, muchas veces dicen, pero a mí nunca me analizaron el sueño. Y yo no me acuerdo nunca el sueño, me acuerdo una partecita, no importa. Por algo uno llega a la conciencia de ese fragmento. Pero a mí lo que exacto. me parece maravilloso de Borges, ¿no? Después vamos a ver con los tigres, cuando él habla de los sueños falsos, de los sueños Sí, proféticos, ¿no? Digamos, esa libertad que ahí él se da, soy esto, soy el otro, ¿no? ¿Qué soy? Es en el sueño donde él me parece, ¿no? sí, Por ahí estoy equivocada, Alicia, pero es donde él se siente por ahí más libre. Y cuando no le sí. gusta, dice, me desperté. Y se despertó. Claro. Bueno, es que el sueño en la literatura le ha permitido a los autores decir lo que no puede decirse, cruzar ese límite. Cuando Lewis Carroll hace que Alicia somnolienta vea pasar el conejo, Alicia, ¿estaba dormida o estaba despierta? Y yo siempre les digo, elijan ustedes. Si ustedes no creen que los conejos puedan usar chaleco y reloj y hablar, Alicia se había dormido. Para mí Alicia estaba despierta. Que yo todavía no haya logrado encontrar la madriguera del conejo, no quiere decir que no exista. En algún momento, el mundo del otro lado del espejo, Dante mismo en su comedia, ¿no juega con eso? Porque la comedia empieza con la somnolencia de Dante, el cansancio, y cuando estaba que ya sus fuerzas lo abandonaban, para entrar en el sueño aparecen las tres fieras. ¿Se había dormido o estaba despierto? Qué maravillosa manera de contar la historia y que cuando después le vengan a reclamar cómo pusiste un papa en el infierno, Dante pudiera decir, es un sueño. Que esas ¿Me cosas viste? Borges tienen, ¿no? Es lo Porque que Borges él hace, entra y sale, ¿no? Que está. claro. Y te lleva a ese entrar y salir y te dice, ¿y vos dónde? Porque lo deja flotando. ¿Vos dónde preferirías estar? Vuelvo a decir, yo prefiero la madriguera del conejo, de Alicia, porque es la utopía de algún día llegar, salir de la chatura. Mira, creo que hay un poema muy cortito que es muy emblemático para bien crear un mundo y armarlo y desarmarlo, que además tiene un doble juego con el sueño, porque Borges está en Estados Unidos, en una universidad, y se despierta y le dice a María Kodama, María, soñé que Kafka me relataba un poema, Que le dedicaba un poema. le dictaba el poema. Mm. Eh, bueno, sabemos que los cuentos de Kafka,
más que sueños, podríamos hablar las pesadillas de Kafka, cómo cuenta su historia, su entorno y lo que está surgiendo alrededor. Kafka lo pone en sus cuentos. Bueno, Borges se despierta diciendo: Kafka me dictó un poema y se lo dicta palabra por palabra. El poema se llama Ein Traum, que es el nombre de un cuento de Kafka, que es también muy particular. Bueno, ¿qué historia de Kafka no es particular? En Ein Traum, siempre el personaje de Kafka es el señor K. No hay ninguna duda de ese meterse. Va caminando un día y un viento lo lleva hasta... Él va cruzando un cementerio y lo lleva hasta una tumba que están cavando, están poniendo una lápida. Lo hago muy cortito. Él no la termina de ver, aparece un artista que empieza a escribir la lápida y él quiere verla, no puede hasta que cae, termina metido en la lápida, en la tumba, y cuando está metido en la tumba ve que el artista estaba escribiendo su nombre. Ese cuento se llama Ein Traum, un sueño. Borges, como Kafka le dicta este poema, lo llama un sueño. Y mira lo que dice. Lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era el amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo: quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó: si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo. No había nadie más en la tierra. Kafka se dijo: ahora que se fueron los dos, he quedado solo. Dejaré de soñarme. Bueno, podemos hablar, hasta podemos hablar de la idea del paraíso y la expulsión a través del pecado de Adán y Eva. Podemos hablar de tantas cosas en ese sueño. Podemos hablar de uno de los temas recurrentes en el buen agnóstico, que es Borges, que es la divinidad. Una divinidad que, mira vos, cuando expulsó al hombre del paraíso se quedó solo y dejó de existir. Dejó de soñar. Cuando él dice, éramos los tres, ¿no? Y después, es como que con el sueño se habilitaba otras cosas, ¿no? Exactamente. El sueño permitía al otro, permitía el amor y el pecado, y permitía lo divino también. Porque en el momento que dejas de soñar, hasta la divinidad desaparece. Nos habla de lo divino. ¿Qué es el hombre en el sueño? Sino un ser absolutamente libre. Porque rompemos con todas las reglas, con todas las barreras que tenemos en el cotidiano vivir. En el sueño somos completamente libres. Por eso la persona cuando recuerda algo dice, no entiendo nada. Yo no entiendo, ese no soy yo. Entonces cuando después empezamos a trabajar... No puedo ser yo. ¿Qué hacía yo corriendo desnuda por la calle detrás del doctor? Sí, no, es maravilloso, ¿no? Y él, por ejemplo, ¿te acordás del sueño de Alonso Quijano? Ah, maravilloso. De 1972. Sí, el sueño de Alonso Quijano es maravilloso porque ahí Borges nos muestra el sueño de la literatura, el sueño dentro del sueño.
en de ese... Cervantes, ¿no? Que se convertía en claro, Quijote. porque es como una muñequita rusa. El autor sueña un personaje que a su vez sueña un personaje, porque Don Quijote es el sueño de Alonso Quijano. ¿Y quién es Alonso Quijano? Volvemos al balcón de Julieta. Alonso Quijano es el sueño de Cervantes. Borges vuelve a hacer este juego en las ruinas circulares, cuando un hombre sueña y el hombre que está soñando está dormido. Sueña Alonso Quijano es una historia fantástica. ¿Me permitís que te la Sí, lea? por eso te lo nombré, porque me pareció para que la audiencia Es conozca. sensacional este juego de abrimos la mamushka y hay otra muñequita. Y adentro hay otra. E increíblemente hay un hilo que une a los tres. Y podríamos preguntarnos, ¿realmente son tres o es uno? Dice Borges en ese Sueña Alonso Quijano: el hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrimeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña una batalla, los mares de Lepanto y la metralla. Y esta idea maravillosa del personaje soñando a su creador. Y fíjate cómo volvemos a pensar en Dios. El hombre soñando a su creador. Soñando a su creador Y su y a su creador vez soñando a su criatura, ¿no? soñando a su criatura. Y la criatura soñando otra criatura. Y acá podemos ir a un texto breve, una prosa breve, pero magnífica, que es Dream Tigers, Sueño de Tigres. Borges, recordás, tenía esa fascinación por el tigre desde muy chico. Veía en ese animal la furia, la fuerza, la belleza, la ferocidad y el valor. Es un símbolo muy poderoso en la obra de Borges. En Dream Tigers, que es una palabra que él inventa porque es tigre de sueño, sueño de tigres, nos cuenta que él siempre se fascinó con los tigres desde muy chico. Que en su vida siempre hubo tigres. Hubo tigres de la literatura y hubo tigres de la realidad, como el tigre del zoológico. Porque en Borges siempre se vio esa conjunción de la literatura y la realidad y entremezclados. Y a veces Borges decía que ya no recordaba qué luna había sido primero para él, si la luna del cielo o la luna del verso. Una vez recuerda que siendo niño habían ido a una estancia, a la estancia de los Saedo, que eran familiares de ellos, y que él había visto a un gaucho por primera vez. Y se había sentido muy contento, feliz, porque el gaucho era como el gaucho que él había leído. La realidad encajaba con lo que hasta ese momento era su realidad, que es la literatura. Bueno, comienza Dream Tigers diciéndonos que siempre en su vida hubo tigres. Y que en sus sueños también aparecía.
cuando él tenía una particularidad. Él tenía mucha facilidad para recordar sueños. Hay muchas piezas de él que son sueños que él narra. Dice que cuando él, por ejemplo, un sueño que era constante en él, que se reiteraba muchas veces, era soñar con el laberinto. Entonces, cuando aparecía un laberinto o cuando él empezaba a andar por calles, él decía, este es el sueño del laberinto, y ya detenía la pesadilla o cortaba el sueño. Entonces dice, en mi vida siempre hubo tigres. A veces en mis sueños me doy cuenta que estoy soñando. Entonces me digo, si yo soy el hacedor del sueño, voy a causar un tigre, voy a soñar lo que yo quiero. Pero qué tristeza. El tigre que aparece en mi sueño nunca es el maravilloso tigre de Bengala. Es una mezcla de perro y de pájaro, una triste marioneta, un bosquejo muy pobre del tigre. La creación del hombre nunca alcanzará la perfección de la creación divina. Además, él, cuando dice eso, así, que en varios lugares, ¿no? Lo hemos leído, como que mucha gente te dice, pero yo no soñé lo que yo quería, ¿no? Que ahí es una discusión que se le hace a Freud, porque al principio él decía que era una realización de deseos nada más, y a veces se sueñan cosas que no son muy lindas. Entonces, en realidad, cuando Borges dice, ¿no? Pero no es el tigre que yo, ¿no? Claro, ¿qué estoy poniendo en el tigre que estoy soñando? Pero a mí lo que siempre, no sé, valoro y me conmueve de Borges, la sinceridad. Es decir, que él habla de lo que le pasa a él, de lo que él siente. Hoy en día que la gente te habla de lo que hace y no de la parte afectiva, ¿no? Y él a través de esto que vos decís, no es el tigre que yo quería, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, es muy importante porque la gente no, o sea, él que siempre se sentía mal porque no había podido ser como su abuelo, su bisabuelo, pero era muy valiente con toda la situación, el contexto, aparte de su ceguera, ¿no? Que tuvo. Sí, él lamentaba carecer de valor físico. Él decía carecía de valor, pero él carecía de valor físico, era el valor moral, porque Borges era un hombre profundamente ético. Como vos decías al principio, él levanta la voz en contra del nazismo, pero cuando todos veían a Hitler como, bueno, un hombre que está siendo grande y está peleando por su país, y él decía, no, fíjense lo que está haciendo, fíjense lo que va a pasar. Y se animaba a decirlo en un momento en que a su alrededor todos lo defendían. Y lo hizo siempre. Borges nunca borró con el codo lo que había escrito. O sea, y al escribir, viste que dicen que yo no escribo nada, absolutamente. Por eso admiro tanto a la gente que tiene la capacidad de escribir, de poner en palabras ese mundo interior. Dicen que el escritor se desnuda frente a la hoja en blanco. Creo que Borges no solo se desnuda, pone el corazón sobre la hoja. Es totalmente. Pone su corazón. Pero no solamente, te digo que eso muchas veces cuando los chicos escriben y los padres no entienden, y digo, bueno, es maravilloso porque a través de la escritura, como del dibujo, del arte, pueden expresar lo que no pueden decir a veces con las palabras.
Y nosotros vemos que cada vez que nos metemos, porque él incluso habla, ¿no?, de las dos puertas del sueño. Ah, es maravilloso. ¿Qué Es significa eso? maravilloso. Bueno, Dice, eso arranca con el buen Homero. El buen Homero que ya Penélope, cuando está tantos años tejiendo y destejiendo, esperando que llegue Odiseo y tiene ese sueño, Penélope habla de las dos puertas, que hay en el sueño dos puertas, una de hueso y una de marfil. Lo de hueso y marfil derivan de palabras griegas que es como, marfil es como que engaña. Y podemos imaginar, claro, el marfil, el lustre, nos engañan. Y Penélope dice, por la puerta de marfil entran los sueños falaces, los que nos engañan. En cambio, por la puerta de hueso entran los sueños verdaderos. Entran esos sueños donde nosotros estamos. nos pega. No es lo mismo el marfil. Claro, no es lo mismo el marfil, que vendría a ser el oropel, lo valioso, lo brillante, que no te engañe, porque ese resplandor te engaña. Y bueno, las dos retoman muchos escritores retoman esas dos puertas. Virgilio, la idea de los sueños falaces, los sueños que no tienen nada debajo y los que te están mostrando, porque Penélope dice los que te avisan lo que va a acontecer, que es lo que estás gestando. En esos sueños, en esa puerta de cuerno, es que Ulises regresa bajo la forma del águila que se come los aguiluchos, que estaban ahí carroñando a su alrededor, que son los pretendientes. Sí, el juego de las dos puertas Por eso él habla también de los sueños falsos y proféticos, ¿no? Claro. También. Sí, sí. Y ya tenemos en Artemidoro el Oronomaticón, el libro de los sueños. Ya Apolodoro, el buen Apolodoro, había recogido 3.000 sueños y los clasificaba así, en los sueños falsos, los proféticos. Y él decía, la única forma de acceder al significado es por el simbolismo. ¿Qué simbolizan los sueños? ¿Qué es lo que hace la interpretación que hace Odiseo del sueño de Penélope? El águila es él, los aguiluchos son los pretendientes que están queriendo conquistar el trono. Y todo eso fue una base para Freud. Cuando Freud escribe la teoría de los sueños, fue en base también a todo esto que había leído, ¿no? Sí. O sea, en los sueños, nosotros decimos que hay condensación y desplazamiento. O sea, se condensa en una palabra, en el águila, sí, lo que fuera, un montón de cosas y se desplaza en un personaje o en una situación. Pero Freud había leído mucho de todo lo que es la mitología y de todo lo que es la filosofía griega, ¿no? Entonces todo esto le ayudó a él a entender qué pasaba. Y fíjate que Borges, por eso incluso cuando publica, ¿no?, Borges Los sueños, ¿no? Sí. En 1976 creo que fue, ¿no? El libro de los sueños. El libro de los sueños. Hace esa recopilación maravillosa de sueños y hace los sueños de la Biblia, los sueños todas las mitologías tienen sueños, todas las literaturas, podemos decir, están sostenidas sobre sueños. La literatura en sí es un sueño.
Yo creo que ¿Te sí. acordás cuando a mí me quedaron tan grabadas esas palabras de Van Gogh que le dice a su hermano, si pudiera decirlo no lo pintaría? Es ese intento de decir lo que no puede decirse. No, es así, Que lo que decimos en el sueño es lo que no podemos decir en la realidad. Es Por más, eso, es lo que no nos podemos decir. bueno, fíjate que en este momento la gente cuando no puede dormir toma medicación y obtura el sueño. Por eso es tan importante, ¿no? Lo que justamente a través del sueño puede procesar situaciones muy dolorosas. Entonces, es muy importante, ¿no? Y creo que en eso Borges es maravilloso. Y él, digamos, en 1985, en Los Sí, Conjurados, que fue su sí. último libro, ¿no? Oh, También fue publicado como un sueño, ¿no? sí. Eh, en Los Conjurados tiene dos textos que son maravillosos. Uno es Alguien sueña, que es para mí eh, como un testamento de todo su pensamiento, donde él llama, utiliza la mayúscula siempre para referirse a lo que no puede nombrarse. Alguien sueña y se pregunta, ¿qué habrá soñado el tiempo? Con mayúsculas. Hasta ahora, que es como todos los ahoras el ápice. ¿Ha soñado la espada, cuyo mejor lugar es el verso? Esa línea para mí es tan central. Es el, el final de una angustia que lo acompañó durante toda su vida, el peso de ese pasado épico que él no pudo replicar, la espada. Y llega al final de su vida y puede escribir esta línea, adjudicándosela al sueño de Dios. Ha soñado la espada, cuyo mejor lugar es el verso. Vos fíjate qué manera increíble de poder mostrar, de exorcizar ese dolor que lo acompañó tantos años. Yo que lamenté toda mi vida que no había sido un guerrero, fíjate ahora, ¿por qué soy un hombre de letras? Porque Dios sabía que es más importante el verso que la guerra. Bueno, es una pieza donde vuelca toda su vida, porque habla de la filosofía, que es un espejo que nos devuelve siempre otra cara. Habla del espejo donde López Merino, su amigo que se mata, que se suicida a los 24 años, fíjate, han pasado más de 60 años y Borges sigue recordando a su amigo en ese sueño donde se miraron, el espejo en el que se miró por última vez López Merino. Y lo que nos está dando es el derrotero de toda una vida, que es el derrotero del mundo, y que todo eso es el sueño de alguien. Por eso lo llama Alguien sueña. Como que toda la humanidad es el sueño de una divinidad. Por eso habla del soñar del otro, ¿no? Claro, el sueño del otro, el sueño del otro, que está ahí. Así como nosotros soñamos el mundo, alguien está soñando el mundo y en ese mundo que sueña estamos nosotros. Porque después de todo el relacionarnos con los otros, ¿no lo soñamos de alguna manera? Porque
yo no soy yo soy lo que vos imaginás, lo que imagina el otro. Para cada uno soy un alguien distinto que me ha construido con esa materia de los sueños. Y somos muchos. Y como dice Borges, como le hace decir a la divinidad en ese texto maravilloso que es Everything and Nothing, donde vuelve a aparecer nuestro querido Shakespeare, que se lamenta de ser un soñador, porque después de todo, Shakespeare lo que hizo fue por soñar por escrito. Todo lo que no podía ser en el mundo lo era a través de los personajes de su obra, que es una maravillosa manera de poner lo que uno es cuando no puede ponerlo en la vida diaria. Shakespeare se lamenta ante Dios de haber sido muchos y no ser nadie, y le reclama que quiere ser. Y esa divinidad fantástica que es el sueño de Borges, porque Borges sueña como buen agnóstico. Yo no sé cómo será Dios, pero yo me lo imagino de esta manera. No lo dice directamente, pero lo hace en todas sus historias. Y en Everything and Nothing, ese Dios soñado le dice al buen Shakespeare: mi Shakespeare, yo tampoco soy. Yo como vos soy muchos y nadie. Y ahí volvemos a ese juego de un soñador dentro de otro, porque Borges está soñando una divinidad que sueña a un soñador, que ha soñado a Macbeth, a Lady Macbeth, a Romeo, a Julieta, a Lear. Esa divinidad mayor ha soñado a Shakespeare, a Borges, a vos, a mí, a nuestros padres, a nuestros nietos. Todo es un sueño para los ojos del Creador, porque el Creador es un soñador. Está soñando el mundo. Como dice Lewis Carroll en Alicia, a través del espejo, y que no se despierte, porque si el soñador se despierta, nos apagaríamos como una vela. Así. Y además, él también ha dado conferencias, por ejemplo, sobre la pesadilla, ¿no? Ah, sí. Él decía que era el género más fantástico, que se hablaba mucho del sueño, pero más fantástico era la pesadilla. Nightmare. Le gustaba cómo se decía en inglés, más, bueno, el que jugaba tanto con las palabras, su sonido, las etimologías, ese juego. Y se preguntaba por qué aparecían las pesadillas. ¿Cómo podía ser que algo tan maravilloso como eran los sueños se transformara en pesadillas? Tiene un poema precioso, precioso, que titula Efialtes. Efialtes es el demonio que inspira las pesadillas. Para los griegos, el Efialte. Para los romanos lo llamaban incubus, que era, bueno, hay unas pinturas hermosas. Ay, ahora no recuerdo el nombre del pintor. La pesadilla está simbolizada como un elfo, algo feo, muy feo, y que busca el calor del pecho del dormido. Entonces se acomoda y esa opresión daba origen a las pesadillas. Ese genio maligno, si se quiere, ese demonio, en griego se llamaba Efialtes. Y me dejas leer el poema, Sí, que sí, es sí, cortito, pero por muy supuesto. bello.
porque yo puedo hablar una hora y no puedo ni acercarme a la belleza con que Borges lo nombra. Dice Borges, en el fondo del sueño están los sueños. Cada noche quiero perderme en las aguas obscuras que me lavan del día, pero bajo esas puras aguas que nos concede la penúltima nada, late en la hora gris la obscena maravilla. Obscena maravilla, mirá qué oxímoron. ¿Cómo una maravilla puede ser obscena? Porque es una totalidad. Absolutamente todo está condensado en esa obscena maravilla. Y si nos detenemos, el mundo, la vida, ¿no es acaso una obscena maravilla? ¿No está todo lo bueno y todo lo malo junto? Pero necesitaríamos 600 palabras para explicarlo. Borges lo sintetiza en 2. Bajo esas aguas, bajo esas puras aguas que nos conceden la penúltima nada, late en la hora gris la obscena maravilla. Puede ser un espejo con mi rostro distinto. Puede ser la creciente cárcel de un laberinto. Puede ser un jardín. Siempre es la pesadilla. Su horror no es de este mundo. Algo que no se nombra me alcanza desde ayeres de mito y de neblina. La imagen detestada perdura en la retina e infama la vigilia como infamó la sombra. ¿Por qué brota de mí cuando el cuerpo reposa y el alma queda sola esa insensata rosa? No, eso es... Esa pregunta es para ustedes. Esa pregunta es para ustedes. Está dedicado. Impresionante, claro, porque es algo que pesa y se despierta y que no Porque justo puede... en este momento en que estoy en paz, que me aflojé, aparece esto terrible. A ver, te estoy interrogando a vos. Explícame cómo es que acontece esto. Bueno, vos sabés que yo les he dicho en el grupo, porque bueno, Alicia me hace participar a mí y a otros colegas, cuando aparece la pesadilla, para nosotros es mejor porque nos está anunciando si no aparece algo en el cuerpo. Entonces, en esto que estás leyendo, es tan pesado, tan fuerte. Fíjate lo que vos dijiste recién. Volvelo a leer. Así te vas, así se van a dar cuenta. Final, sí, sí. ¿Por qué brota de mí cuando el cuerpo reposa y el alma queda sola esta insensata rosa? Cuando el cuerpo reposa y el alma queda sola, o sea, frente a la situación del desamparo, del vacío, irrumpe eso porque no lo puedo tolerar. Entonces, es mejor para nosotros, ¿no?, que aparezca la pesadilla, si no puede irrumpir en ese cuerpo y puede hacer una muerte súbita, puede hacer un infarto o lo que fuera. El Pero monstruo claro, queda ahí. es muy maravilloso, porque te dice, el cuerpo en reposo, el alma queda sola, ¿no? Hablando, por eso digo siempre él de lo afectivo, de lo sensible, Sí. de lo perceptivo. Porque cuando el alma queda sola, yo estoy conmigo. O sea, cuando yo quedo solo, es la imagen de la búsqueda interior del laberinto y ese miedo a no llegar al centro, porque ¿qué está en el centro? ¿El tesoro o el monstruo? Es ese momento que yo siempre les digo, bromeando, en el que uno deja el análisis, porque está por llegar ahí y no quiere. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aparece? Cambio de analista. Pero ahí lo que decimos es que si tenemos miedo, vamos a estar siempre con ese miedo. Y por ahí enfrentarlo nos va a ayudar a tener otra mirada, otra forma y transformar eso que quedó congelado en otra forma de vida, ¿no? Por eso para Borges, para él escribir
y leer, porque él siempre dice que era más lector que escritor, lo ayudó muchísimo en toda una vida con mucha tristeza, mucha soledad, muchas situaciones de vacío, ¿no? Y Sí. realmente, y nos ha dejado un legado. No hubiera sobrevivido. ¿Sabes No, qué yo digo de Borges? ¿Te acordás de Sherezad, la, la protagonista de Las Mil y Una Noches? O yo hoy las, hace un rato cuando vos hablabas pensaba en eso, por cómo claro, utiliza bueno, Las bien. Mil y Una Noches es una de las bases de las historias preferidas de Borges, porque tiene toda esta magia. Sherezad, el califa, todas las noches tenía una esposa distinta, porque como había sido engañado una vez, pasaba una noche con una mujer y la mandaba a decapitar. Cuando le toca el turno a Sherezad, esta le cuenta una historia y deja pendiente el final. Entonces, como se la cuenta también y el califa quiere escuchar la historia, cómo termina, esa noche a la mañana no la hace matar. Sherezad muy astutamente, la noche siguiente, cuenta el final de la historia, pero empieza con otra. Cuando leemos Las Mil y Una Noches, vemos que ya un cuento da el principio del siguiente. ¿Y qué pasa? Y así es que pasan las 1000 noches y una más y no la mata. O sea, Sherezad, gracias a su poder de contar historias, gracias a la literatura, sobrevive. La literatura le gana la espada. Borges es el mejor alumno de Sherezad, porque cuando él está en el lugar más oscuro, en el peor de sus momentos, escribe. Sí, pero además Escribe cosas. en las historias que son, le digo a la gente porque realmente tipo policial, tipo ficción, ¿no? Y en un momento Sí, dado uno cree que, bueno, a ver, la mata, no la mata, se muere, no se muere, se va, no se va, y así, sí. más o menos, comienza otra historia, ¿no? Mira, Deja una palabra y ya está. y dónde, qué puede ser? Y nunca termina del todo, porque vos llegaste al final y decís, ¿y ahora? ¿Y, y qué pasa con Emma Suns? ¿Cómo sigue su vida? ¿Se va contenta? ¿Queda feliz? ¿Cómo termina? No, no termina nunca. Seguí escribiendo. Es como si te diera la pluma. Mira, lo dice muy lindo, con otra forma, en Utopía de un hombre que está cansado. El hombre que va al futuro, Borges, que va al futuro y se encuentra con el futuro que su padre planteaba, ese sueño de la utopía, de que el hombre no iba a necesitar quien lo mandara, que iban a desaparecer todas las instituciones que formatean a los hombres del rigor. Y ese hombre en el sueño, porque todo esto acontece en un sueño, nadie viaja al futuro y se encuentra con alguien dentro de 200 años, es pintor y le deja un cuadro que está medio a terminar. Increíblemente, Borges al otro día llega a la Biblioteca Nacional donde él trabaja y el cuadro está ahí y está medio a terminar. Y él nos deja ese cuadro a medio terminar para que lo terminemos de pintar nosotros, porque su padre hizo un esbozo de ese mundo ideal. Borges le habrá agregado alguna pincelada, pero el cuadro no está terminado. Los hombres seguirán siendo soñados para poder poner en la pintura, si no lo pueden poner en palabras, el sueño de otro. Y la pintura seguirá hasta que lleguemos a la utopía. Un sueño dentro de un sueño. ¿Qué pincelada vas a darle vos al cuadro? Porque también nos interroga, ¿vas a pintar
¿Con qué colores? ¿Le vas a dar luz, oscuridad? ¿Qué vamos a hacer con ese cuadro? Nos deja una tarea, que es construir el mundo, que es soñar el mundo. Lo dice más específicamente en Los Tigres Azules. Es el hombre que encuentra esas piedras que no son de este mundo, y no quiero espolear el cuento, y bueno, termina entregándolas a una divinidad que ha aparecido, y le dice, mirá que lo que te doy, esto es terrible. Y el que recibe esa cosa terrible le dice, bueno, lo tuyo es terrible, lo que yo te dejo es el mundo, en la sucesión, es que sigas viviendo en esta realidad. Nos salimos del sueño, entramos en la realidad y es mucho peor que la pesadilla. Es la capacidad de poner en palabras lo que pensamos todos, porque nos damos cuenta al leerlo que de eso también yo pensaba, pero no sabía que estaba pensando en eso, no sabía que interrogarme por esas cosas era interrogarme por la esencia del hombre y era interrogarme por la esencia de lo divino. Nos pone frente a nosotros mismos, frente al mundo, y no nos dice qué hacer, nos dice hagan. Interprétenlo ustedes. Es el encuentro con el otro, porque nos deja así pensar, y como él dice, cada uno lo sueña. Se nos ha ido el programa. Ya estamos en tiempo. ¿Puedo un solo dejarlo te dejo, con sí, uno? No importa. Me va a acompañar Adrián unos minutos más. 2 minutos nada más, para ir al último de los libros, a Los Conjurados, y yo les hablé antes de Alguien sueña, y Borges, que siempre da un escalón más, escribe muy breve un texto que se llama Alguien soñará. Alguien. ¿Qué soñará el indescifrable futuro? ¿Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros? ¿Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos? ¿Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises? ¿Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy? ¿Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos porque será más real imaginarlos? Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte. Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar. Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde la sombra de esas tiernos orbes los ojos. Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina el cuerpo. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, dice Novalis. Es maravilloso. Encierra cada palabra, exactamente. Los invitamos a todos, bueno, Alicia, comentar los cursos que das, porque Alicia está en varios lados, como para que la gente pueda... Lo pueden buscar por supuesto, ¿no? Que estás con nosotros siempre, nos acompañás. Sí. Y que, bueno, realmente... Buscan en YouTube, en Instagram, y ahí aparecen todos los cursos, todos los encuentros. Ya con poner mi nombre y Borges, van a encontrar toda la información para soñar juntos.
porque eso es lo que hacemos cuando recorremos la obra de Borges, soñamos con él. El grupo realmente a veces parece un sueño porque Sí. es un respeto por lo que cada uno opina con mucho afecto. Y eso Sí. también nos ayuda a Borges y por supuesto a Alicia. Así que un abrazo, Alicia, y a todos. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Adrián, y espero que nos encontremos pronto. Sí, Que este un sueño fuerte abrazo. continúe. Bueno, Gracias, gracias. Susana, muchas gracias. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.